El balance de situación. Unos números que se incluyen en un papel y que se supone que dan información de la empresa. Pero ¿cuál es esa información tan interesante que da? ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué y para qué lo piden tanto? Si quieres saber cuál es esa información que contiene, si quieres saber interpretar el balance de situación de una empresa, si te gustaría poder analizar una empresa leyendo sus estados financieros, te invito a que te quedes a ver el siguiente vídeo. Hola a todos, soy Yago Muñoz, tu CFO de bolsillo. El balance de situación suele ir de la manita con la cuenta de resultados que ya hemos analizado en la serie que te dejo en la descripción. Nos lo pide el banco, nos lo pueden pedir clientes y proveedores, lo incluimos en las cuentas depositadas en el registro mercantil, pero ¿de verdad sabemos qué información nos está dando? Vamos a tratar de explicar en este y los próximos vídeos qué información da, cómo funciona y cómo interpretarla. El balance de situación nos muestra una fotografía de la situación del patrimonio de una empresa. Vamos por partes. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa. Por bienes se refiere a los bienes físicos que posee la empresa. Un ordenador, una mesa, una silla, el stock que dedico a vender, el almacén en el que lo guardo, el saldo de la cuenta corriente. En esencia, todos los bienes que son propiedad de la empresa. Todos los bienes valorados en euros, evidentemente. Derechos. Se refiere a los derechos de cobro de la empresa. El dinero que me deben, en general mis clientes. Y obligaciones. Obligaciones de pago que tiene la empresa. Es decir, el dinero que debo y tengo que pagar a mis proveedores, al banco por un préstamo, a otros acreedores, todas las deudas que tengo. Por último, hay una parte que se denomina neto o neto patrimonial. ¿Qué es eso del neto? Sería la diferencia entre el valor total de los bienes de la empresa más el total de sus derechos de cobro menos el total de las obligaciones de pago. Eso formaría el neto patrimonial. Para aclararnos, si yo sumo el valor de todos mis bienes, mi casa, mi coche, etc., más el dinero que me deben, y le resto las deudas que tengo, como la hipoteca, otros préstamos, etc., obtendré el valor de mi patrimonio. Pues bien, ni más ni menos, eso es lo que refleja el balance de una empresa. Una fotografía a una fecha determinada del conjunto de las masas patrimoniales de la empresa. Es decir, sus bienes, sus derechos de cobro y sus obligaciones de pago. Y, por tanto, el valor de su patrimonio. Si el conjunto de bienes y derechos es mayor que el de obligaciones, el patrimonio es positivo. Si el conjunto de bienes y derechos es menor que el de obligaciones de pago, el patrimonio sería negativo y, por tanto, no podría pagar a sus acreedores y estaría en quiebra. Es decir, o los propietarios de la empresa meten más dinero o la empresa debería hacer un concurso de acreedores. Bien, pues una vez hemos explicado qué hay en un balance, vamos a tratar de entender cómo se ordena la información del balance para poder interpretarlo correctamente. Primero de todo, el balance se separa en dos grandes bloques, el activo y el pasivo. En el activo se incluyen los bienes y derechos y en el pasivo las obligaciones de pago. Y reflejaremos también el patrimonio neto de tal forma que corresponderá a esta igualdad. El total de bienes y derechos de cobro será igual al total de obligaciones de pago más el neto patrimonial. Pues bien, vamos a tratar de entender qué encontraremos en el activo. En el activo encontraremos, como ya hemos visto, el contravalor en dinero de los bienes y los derechos de cobro de una empresa. Lo que hay. Y refleja también en qué estamos empleando los recursos económicos de la empresa, es decir, en qué se ha empleado el dinero invertido. Los contables, además, somos muy ordenados
y el criterio que elegimos para ordenarlos es el de disponibilidad, o lo que es lo mismo, por su liquidez. Ordenaremos el activo en función de cuanto más o menos líquidos sean esos bienes o derechos. Hay bienes que directamente no están destinados a la venta. El mobiliario de la oficina, los ordenadores, la propia oficina si fuera de la empresa, maquinaria, etc. Su objetivo no es venderlo, sino utilizarlo directa o indirectamente en la actividad de la empresa. Por tanto, su liquidez es de entrada nula. Hay otros bienes que sí están destinados para la venta. El stock que vendemos, las materias primas para fabricar nuestro producto, etc. Lo compramos para venderlo, por tanto son más líquidos, pero todavía pasará un tiempo hasta que los podamos transformar en dinero en efectivo. Hay que venderlos y cobrarlo, cual no tiene por qué ser a la vez. Hay también derechos de cobro. Podrían ser ventas de nuestro producto por las que hayamos quedado en el pago a una determinada fecha. Esta fecha será más pronto o más tarde en función del acuerdo que tengamos. Es decir, en función de cuándo venza ese derecho de cobro, será más o menos líquido. Finalmente estaría el dinero en efectivo, que sería el activo más líquido que tengamos. Pues bien, los activos no destinados a la venta o que se hagan líquidos en un plazo superior a un año los clasificaremos en el activo no corriente o activo fijo. Mientras que los activos que pueden hacerse líquidos en un plazo inferior a un año los clasificaremos como activo corriente o activo circulante. Con el pasivo haremos lo mismo, ordenarlo, pero lo dividiremos en función de la exigibilidad del pago de la deuda, es decir, cuándo tenemos que pagarla. No tiene la misma relevancia el tener que pagar hoy 100.000 euros que tener que pagarlos durante los próximos 10 años. En el primer caso podría no tener liquidez para hacer ese pago, mientras que si tengo que pagar 10.000 euros durante los próximos 10 años, pues es bastante más asequible. Por tanto, clasificaremos las obligaciones de pago a corto plazo, menos de un año, sea a bancos, a proveedores, etc., y la clasificamos en el pasivo corriente o pasivo circulante. Las deudas a pagar en más de un año las clasificaremos en el pasivo no corriente o pasivo fijo. Y finalmente clasificaremos como no exigible el patrimonio neto, es decir, el dinero aportado por los accionistas o propietarios de la empresa y que como tal no tienen un plazo de exigibilidad. Con todo esto tenemos el balance de una empresa. En el activo podemos ver lo que tiene o va a tener en el corto plazo. El dinero contante y sonante que tiene en este momento, los cobros pendientes en el corto plazo, el stock de existencias que puedo hacer líquido en más o menos plazo, los derechos de cobro en el largo plazo y sus bienes de inversión. Es decir, el dinero que tiene, el dinero que está pendiente de recibir y en el que se ha invertido el dinero de la empresa. Paralelamente, en el pasivo, podemos ver sus obligaciones de pago en el corto plazo y sus obligaciones a largo plazo. Además, veremos el patrimonio neto de la empresa, es decir, el valor neto de dicha empresa. En esencia, estamos viendo cómo se ha financiado el activo de la empresa. Los bienes que veíamos en el activo se habrán financiado bien con capital propio, el patrimonio neto, y con deudas con tercero, bien a través de financiación bancaria, por ejemplo, bien por la financiación que le den los proveedores y acreedores al no tener que pagarles a contado. También podemos ver cuánto dinero tenemos a corto plazo y cuánto tenemos que pagar en ese corto plazo. Y si no tenemos suficiente, pues malo. Una vez que hemos entendido qué información hay en un balance, vamos a tratar de entender cómo funciona.
En este punto hay que mencionar a Fray Luca Pacioli, que en el siglo XV formalizó el sistema de doble entrada, que es la base de la contabilidad moderna. Como decíamos al principio, habíamos establecido que el activo es igual al pasivo más el neto. Pues bien, cualquier transacción o anotación contable va a tener una cuenta en la que entra el importe, el debe, y otra cuenta en la que sale, el haber, de idéntico importe, que va a compensar el movimiento. Es decir, si yo compro mercancía por valor de 1.000 euros, que luego venderé, por una parte se incrementa mi activo por esos 1.000 euros, por el valor de la mercancía. Pero a la vez tendré una deuda con el proveedor en el pasivo, por los idénticos 1.000 euros. Cuando pague a mi proveedor, disminuirá mi pasivo en esos 1.000 euros, al haber saldado la deuda, pero a la vez disminuirá el saldo de tesorería por la salida del dinero para pagar dicha deuda. Si posteriormente vendo esa misma mercancía por 1.500 euros, por una parte daría de alta la deuda con un cliente por esos 1.500 euros y disminuiría el valor de mis existencias al haberlas entregado por el valor de estas, es decir, 1.000 euros. Nos quedaría un descuadre de 500 euros. ¿Dónde irían? Pues lo que ha ocurrido es que mi patrimonio habría crecido en 500 euros. Soy 500 euros más rico, que es lo que he ganado en la operación. Finalmente, cuando cobre los 1.500 euros a mi cliente, daré de baja el derecho de cobro por dicho importe y, paralelamente, ingresaré los 1.500 euros en el banco. O sea, cada operación que haga y anote va a afectar a alguna de las masas patrimoniales y, por tanto, o genera un incremento en las otras masas patrimoniales o genera también una disminución en la misma masa patrimonial. Si compro mercancía, se incrementa el activo por el valor de dicha compra y, paralelamente, se incrementa el pasivo por la deuda. Si vendo esa mercancía, disminuye el activo por la salida de la mercancía y crece el activo por la deuda con el cliente. Al no coincidir el valor de venta con el de compra, se produce una variación patrimonial que compensará la diferencia. Esta es, a grandes rasgos, la información que aparece en el balance de una empresa y cómo interactúan las diferentes masas patrimoniales entre sí. En los próximos vídeos de esta nueva serie profundizaremos y analizaremos cada una de las masas patrimoniales, activo, pasivo, neto, para aprender a leer y a entender cuál es la información que nos da un balance. Puedes ver artículos y vídeos tan interesantes como este en mlv.com. Gracias por ver este vídeo, gracias por compartirlo en tus redes sociales, dale like si te ha gustado y te espero para otro Briconsejo Financiero.